El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola amigos, bienvenidos a su programa Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Ander Ramírez. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es el ayuno. Hace tiempo una escritora americana dijo lo siguiente: las personas aquejadas por la enfermedad pueden hacer por ellas mismas lo que otros no pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Número 1. Deberían comenzar por aliviar la naturaleza de la carga que le han impuesto a su cuerpo. 2. Deberían suprimir la causa. 3. Deberían ayunar durante un corto tiempo y dar al estómago la oportunidad para que descanse. El pobre estómago que trabaja desde que uno nace. Vamos a estudiar primeramente la fisiología del ayuno. El cuerpo se alimenta principalmente de dos sustancias. La primera es el azúcar, que dentro de nuestro cuerpo se llama glucosa. ¿Y dónde viene? De los alimentos. La segunda sustancia es el oxígeno, que está en el aire que respiramos. La glucosa y el oxígeno son transportados por la sangre y distribuidos entre todos los órganos y células del cuerpo. Y las células transforman esta glucosa y oxígeno en energía. ¿Qué ocurre cuando no hay un aporte calórico? ¿Qué ocurre cuando no tienes trabajo? ¿De qué vas a vivir? De tus reservas. Hay gente que tiene muchas reservas y otras pocas reservas. También nuestro cuerpo, así es, el cuerpo vive de sus reservas. El primer hecho que constatamos es de que el organismo tiene ahorros y estos se miden de acuerdo al peso. Por ejemplo, un hombre de unos 70 kilos, de unos 70 metros de estatura, tiene las siguientes reservas. Número 1, tiene glucosa o llamados hidratos de carbono. Tiene 300 gramos. Lo que pasa que cada gramo de glucosa nos da 4 calorías. Y en total nos da entonces 1200 calorías, que duran unas 24 horas. La segunda reserva energética es la grasa, que tenemos entre 10 a 11 kilos. Nada más que cada gramo de grasa nos da 9 calorías, que en total nos daría entonces 100,000 kilocalorías. Y estos duran más de 40 días. Es la reserva más importante de nuestro cuerpo. La tercera reserva es la que está en forma de proteínas. Tenemos más o menos 10.5 kilogramos de proteína. Nada más que cada gramo de proteína nos da 4 calorías. En total serían ¿cuántos? 45,000 calorías. Y estas apenas se consumen. Así que la reserva mayor de energía que tenemos es en forma de grasa. La grasa es un elemento que no solo tenemos para ello. Hay dos tipos de grasa. Hay una grasa que conserva la temperatura interna, que es la grasa negra. Hay la grasa blanca, que almacenamos energía. Ahora, el ayuno tiene varias fases. La primera fase, el consumo principal es de glucosa. Dijimos que nos da unas 1200 calorías y nos dura 24 horas. Entra un proceso llamado glicólisis. El combustible principal es la glucosa y todos los glúcidos e hidratos de carbono. Primero se consume la glucosa que circula en nuestra sangre y después las reservas que están en el hígado en forma de glucógeno y en el músculo. En los primeros días, 1 a 2 más o menos, toda la energía se dirige hacia el órgano más importante, que es el sistema nervioso central. Cuando el aporte comienza a reducirse, a declinar, se desencadenan mecanismos de compensación, que es entrar en la segunda fase del ayuno, donde el consumo principal aquí va a ser la grasa, que dijimos nos da 100,000 calorías y nos dura 40 días. El principal consumo es ácidos grasos. Entonces, la entrada del organismo en lo que se llama formar nuevo azúcar marca la segunda fase del ayuno.
caracterizada por el consumo de la grasa. Y será la misma hipoglicemia, el bajo nivel de azúcar en la sangre, la encargada de poner en marcha los mecanismos que dirigirán el consumo de la grasa a esta segunda fase, que actuará sobre el hipotálamo, las terminaciones nerviosas, suprarrenales y páncreas. Esta es en la segunda fase. La tercera fase del ayuno marca el límite del ayuno, vuelve el apetito y debe comerse. De lo contrario, puede iniciar el consumo de las proteínas que son imprescindibles y comenzar un proceso de inanición o caquexia. Y este es un camino irreversible hacia la muerte si no se suprime el ayuno. Es en esta etapa donde nuestro cuerpo, que ha quemado prácticamente todas sus reservas, va a comenzar a consumir las proteínas que son esenciales para la vida. Ahora, ¿cuándo está indicado el ayuno? Es importante precisar lo siguiente, que aunque el ayuno podemos nombrar muchas enfermedades o formas de enfermar en las que está indicado el ayuno, siempre es importante atender a la persona y a su situación concreta y siempre debe hacerse bajo la supervisión médica. El ayuno, a veces como preventivo para personas sabias, es una indicación de rutina. El ayunar es igual que cambiar el aceite motor de un carro. Conviene por lo menos una vez al año hacer un cambio de grasas. Sobre todo en personas mayores de 40 años, es una indicación especial. Más vale prevenir que curar. Entonces, una indicación del ayuno puede ser un ayuno que uno llama depurativo, donde le damos descanso a nuestro aparato digestivo. Y un ayuno depurativo que he probado con muchos pacientes, que les funciona bastante, sobre todo cuando tienen problemas de colesterol, problemas digestivos, es el ayuno de los limones. ¿En qué consiste? En tomar 10 limones como desayuno, 10 limones como comida y 10 limones como cena. 30 al día. Por 3 días nos da 90 limones. Esto haciendo el consumo aproximadamente de 3 a 4 litros de agua. Es un ayuno que yo he observado que ayuda al paciente a eliminar toxinas, mejorar su proceso de colesterol y su proceso arterial. Otra indicación que para mí la más importante del ayuno es la modificación del sistema alimentario. Las personas que se han acostumbrado su apetito a comer libremente carnes, salsas muy sazonadas y diversas clases de tortas, conservas, concentradas, no pueden saborear inmediatamente un menú sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no tienen apetito por un menú sano y sencillo de frutas, verduras. No necesitan esperar que de primera intención les guste un alimento tan diferente del que se han complacido en comer. Si al comienzo no pueden disfrutar de alimentos sencillos, deben ayunar hasta que lo puedan hacer adecuadamente. El ayuno resultará entonces para ellos de mayor beneficio que la medicina, pues el estómago del cual se ha abusado encontrará el descanso que por mucho tiempo ha necesitado. Y el hambre verdadera puede ser satisfecha con un régimen sencillo. Se requiere tiempo para que el gusto se recupere de los abusos que ha recibido para obtener de nuevo su tono natural. Pero la perseverancia en una conducta de negación propia en materia de comida y bebida pronto hará sabroso un menú sencillo y sano y de mayor satisfacción que un sibarita se goza de sus bocados. En el sanatorio una vez a la semana se ayuna y es interesante cuando la persona que nunca ha comido algo vegetariano, sobre todo verduras, sobre todo crudas al vapor, o sea, algo que no tiene picante, no tiene condimentos, o sea, no les agrada. Pero ese día de ayuno, es interesante que cuando comen les sabe delicioso las verduras, o sea, qué rico. Yo me acuerdo hace tiempo cuando fui con mi familia a visitar a mis suegros, donde no hay tanto, por la situación social y política. Yo me acuerdo que mis hijos, no había tiendas donde comer cosas que a veces los niños les gusta comer. Y se les hizo delicioso comer alimentos que anteriormente no les llama la atención. Por eso cuando nosotros
ayunamos y hagan la prueba, ayunen 1 o 2 días y verán que esa comida que aparentemente no les agrada será deliciosa. El verano antepasado llegó una persona pidiéndome su ayuda porque iba a hacer un campamento de verano para los niños. Le dijo, ¿en qué consiste el campamento? Es niños entre 5 a 12 años. ¿Y qué consiste? Mire, 4 días de ayuno, 5º día una lavativa y del 6º al 10º día frutas y verduras. Él me dice, los niños no saben lo que es realmente hambre. Cuando uno tiene realmente hambre, uno se come lo que le pongan enfrente. Por eso es cuando hay hambre real. Y es una indicación del ayuno. El que tus papilas gustativas, que tu gusto cambie a algo, un menú más sano y sencillo. La otra indicación del ayuno es la eliminación de tóxicos. En la actualidad en nuestro medio ambiente existe una gran cantidad de productos tóxicos. Muchos de ellos, cuando son absorbidos por nuestro cuerpo, al ser sustancias que les gusta la grasa, lipófilas, son absorbidas y almacenados por el tejido graso y por ello se evitan mayores intoxicaciones. Pero en situaciones de gasto, este tejido graso, estos tóxicos se pueden otra vez en circulación y son eliminados a través del hígado. Es como cambiar de aceite motor de un carro. Claro, si el hígado se sobrecarga puede sobrevenir alguna alteración hepática. Es la razón por la cual tiene que ser bajo supervisión médica, hacer análisis para ver que el hígado esté en buenas condiciones. Por ello, cuando uno ayuna y cambia esa grasa, haz de cuenta que le estoy cambiando de aceite al motor al carro. Porque aunque recuperes el peso, te dará una grasa ya limpia, no una grasa contaminada con los tóxicos que acumulaste al paso de los años. Es ahí donde el ayuno está indicado. Yo siempre aconsejo al fin de año, principio de año, hacer un ayuno de 3 o 4 días, o 1 día o 2. O sea, si bajas de peso quemando grasa, estarás eliminando toxinas que se acumularon en ese tejido. Así evitarás que al saturarse tu cuerpo de esas toxinas, desarrolles una enfermedad que se pudo haber evitado si hubieras hecho eso. Por ello, es exactamente el mismo beneficio que cambiar de aceite motor de un carro. Otra indicación del ayuno puede ser en alteraciones nerviosas, situaciones depresivas o procesos psicológicos en los que existe la capacidad para tomar una decisión de ayunar, así como trastornos mentales de carácter no psicótico, siempre que sea voluntario. Hay una experiencia en San Lucas 15, 14 al 17 del hijo pródigo donde dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a este joven a faltarle y deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Y dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Quiere decir que cuando estaba lleno de comida, su cerebro no estaba siendo oxigenado adecuadamente y estaba, ¿qué? Fuera de sí. Cuando ayunó, volvió en sí. Ahora, en ese proceso de eliminación hay que estar muy atentos a lo siguiente. Número 1, la limpieza de la lengua y la boca, por la cual estamos eliminando abundantes toxinas. Número 2, mejorar el proceso de la respiración para eliminar el dióxido de carbono. Número 3, el consumo adecuado de agua para que a través de la orina mi cuerpo que está en proceso de eliminación le favorezca ese proceso. Es fundamental tener un aporte también de electrolitos si voy a ayunar más de 3 días. Ahora, si no voy al baño a defecar, es importante el ponerse un enema. También en el ayuno se producen en ocasiones eliminaciones de impurezas anímicas, para lo cual utilizaremos el sueño, dormir bien durante los días de ayuno. Ahora, ¿cuándo está contraindicado ayunar? Hemos dicho, ayunar más de 3 días es bajo la supervisión de un médico. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando hay malnutrición o desnutrición, o al no haber reservas, no se puede vivir de ellas durante el ayuno. En algún tipo de enfermedad con pérdida extrema de reservas, como el cáncer en su fase final, la tuberculosis, enfermedades también en las que no se tiene el control sobre la voluntad, en alteraciones nerviosas o cuando soy muy cansado
o en alteraciones hepáticas. En estos estados hepáticos alterados se aconseja un ayuno modificado donde consumo caldo de verduras, frutas y no se comen proteínas. Hay que recordar que si bien el ayuno es terapia para algunas enfermedades, sobre todo durante su práctica debemos insistir en la parte sana del paciente y estimular su salud aplicando la terapia según cada paciente la pueda soportar y que así se sienta cómo su salud crece en él, a la vez que se hace autorresponsable de su bienestar y se compromete totalmente en su curación. Por eso el ayuno es tan importante, porque aprendo a valerme de un recurso sencillo que bajo la supervisión de un médico donde me analiza sobre todo la función hepática, porque cuando uno ayuna más de 3 días, al quemar esa grasa, esos tóxicos como se procesan a través del hígado, tengo que tener un hígado en buenas condiciones para que pueda eliminar adecuadamente esos tóxicos que mi cuerpo acumuló al paso de los años. Yo tengo pacientes cuando ayunan más de 3 días empiezan hasta a sudar medicamentos que tomaron hace tiempo. Tuve un paciente que hacía unos años había tomado mucho alcohol y al ayunar empezó a oler alcohol, porque el cuerpo entra en un proceso de eliminación y tengo que facilitar las vías que el cuerpo tiene de eliminar los tóxicos. Por ello en el sanatorio hemos tenido casos de pacientes que bajo nuestra supervisión, haciéndole las terapias de eliminación como es el baño de vapor, los enemas, baños de saunas, todo esto donde el cuerpo le favorezco por la piel la eliminación. He tenido casos de pacientes que han ayunado hasta 40 días. Sobre todo en cierto tipo de pacientes hemos visto que el cuerpo puede tener un buen resultado. Ahora, hay otro ayuno que se llama el ayuno verdadero. Es tal el ayuno que me agrada, que un día que el hombre se aflija, que baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. A esto llamaréis ayuno y día agradable al Eterno. Antes, el ayuno que me agrada es este, dice Dios. Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué quiere decir eso? Cortar con conductas inadecuadas. Es liberarme de esas ligaduras que me impiden una vida plena y saludable. Número 2, soltar cargas opresivas. ¿Qué quiere decir eso? De tirar morales, cargas que a mí no me corresponden. O sea, suéltalo, déjalo. Permite que el que le corresponda cargue con esa carga. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Quebrantados, yo tengo pacientes que quebrantan a veces a su familia, exigiéndole o haciéndose dependientes de ellos. O sea, dice, líbralo, o sea, no lo quebrantes, no te hagas dependiente de otra persona, depende de solamente el ser que nos da el bienestar, que es Dios. Y número 4 dice, que rompáis todo yugo, o sea, todo mal hábito que tenga, toda mala costumbre, todo elemento que como yugo te esté oprimiendo, dice, rómpelo. También dice, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando tú hagas eso, dice la Biblia, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad, o sea, y tu salud se verá pronto, así presto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor ¿qué hará? Te va a escuchar. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero ¿qué tienes que hacer? Si quitas de en medio de ti todo yugo, o sea, todo hábito, toda conducta que te esté oprimiendo como yugo. Número 2, si quitas que el dedo acusador, o sea, es muy fácil acusar, hablar, criticar. Es muy fácil. A veces yo digo, somos expertos, hasta doctorado tenemos en señalar los defectos ajenos. Pero como hemos visto, Dios quiere que primero corrija mi propio problema. Así que dice, deja de acusar, deja de decir. Yo me acuerdo de niño aprendí un pensamiento que mi padre siempre me decía. Si no tienes algo bueno
qué decir de alguien, mejor quédate callado. Y es un consejo que he tratado de en la vida practicarlo, porque es sabroso a veces hablar de una persona, o sea, el comer carne humana, o sea, el caníbal, o sea, hablar de las personas, es muy fácil. Pero dice en la Biblia, dice, quítate primero que el tronco que tienes en tu ojo para que seas capaz de ver que la pajita del ojo ajeno, o sea, para Dios es más pecaminoso el andar criticando a las personas que el pecado que estoy criticando en ellos. Así que dice, deja el dedo acusador y el hablar cosas que no vale la pena, hablar malicioso. Y si te das a ti mismo en servicio al hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá la fábrica de medicamentos que son los huesos. Es donde se sintetizan los elementos que mantienen con salud, con bienestar, con energía. Dice que hará con tus huesos, ¿los va a qué? Fortalecer, tendrás salud, será difícil que te enfermes. Serás como huerta que bien regada, con manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, cosas que ya están olvidadas, las tomarás otra vez, como es tener hábitos adecuados de salud, de alimentación, de lo que el cuerpo, Dios lo diseñó sabiamente para tener esas funciones. Y serás llamado entonces reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. ¿Te imaginas ese ayuno? Con el ayuno físico y el ayuno mental, tendrás salud. En la experiencia que hemos tenido con varios pacientes en el sanatorio, es interesante notar que una persona, claro, bajo nuestra supervisión, ¿verdad? Porque tiene que ser bajo supervisión médica, cuando decide ayunar, yo he tenido varias experiencias interesantes con pacientes que no solo se desintoxica el cuerpo de esos elementos que acumularon al paso de los años, sino también tiene una desintoxicación de la mente. Porque al no haber trabajo en el estómago, al no fluir sangre al aparato digestivo, la sangre se va al cerebro. Entra el razonamiento, entra el pensamiento, entra la claridad mental, entra la agilidad mental. Porque lo que más debilita nuestra mente, nuestro cerebro, es la sobrecarga de nuestro estómago. Y yo he tenido experiencia de pacientes cuando ayunan más de 3 días, pacientes con depresión, a veces les entra en la mente los recuerdos de situaciones que vivieron en su pasado, que el resentimiento por ellas, la amargura que le generó, como que lo tenían olvidado, pero al ayunar como que lo recuerdan, entran a su consciente y hacen un proceso de depuración, o sea, de catarsis, donde empiezan a llorar y a liberar todo la tristeza, la amargura de esa experiencia que tuvieron. Es interesante porque una vez puede pensar, bueno, el ayuno pues es físico. No, cuando la sangre ya no está aquí ocupada haciendo el proceso digestivo cuando como, y va a mi cerebro, entonces mis neuronas se despiertan. Recuerdos que yo tenía que yo les echo tierra, porque muchas personas para no sufrir, ¿qué hacen? Deciden dejar de pensar. Pero el hecho de no pensar en lo que les pasó no quiere decir que eso desapareció. Eso ahí sigue en su mente, ahí sigue torturando. En las noches les entran los recuerdos, los pensamientos, las pesadillas, o cuando no tiene nada que hacer. Porque muchas personas, para evitar esos recuerdos negativos, se ponen a trabajar, a moverse, porque al estar ocupadas haciendo algo, pues no piensan en lo que al pensar les amarga la vida. Entonces yo he visto pacientes, ¿verdad? Cuando están en el sanatorio, no tienen ninguna distracción porque no hay ni televisión ni nada, o sea, no hay distracción. Y se ponen a ayunar y a leer la Biblia, a meditar, sobre todo leer los 10 mandamientos. Les entra en la mente recuerdos, experiencias, y aprenden algo que para mí es muy importante en un paciente. Para mí un paciente, lo más importante, yo he dicho, que aprenda a hacerse autorresponsable por su salud. Entonces el paciente llega a razonar, yo soy responsable por mi bienestar. Y por lo tanto, toman decisiones muy apropiadas de qué cambio de estilo de vida yo necesito.
Por eso cuando uno ayuna, no es solo el alivio de los males orgánicos, porque al ayunar, como saco mis toxinas y mi hígado empieza a eliminar por la bilis al intestino todos estos tóxicos que acumulé al paso del tiempo, no solo prevengo un trastorno mayor posterior, sino que para mí lo más importante es de que al oxigenar tu cerebro, entras en conciencia como el hijo pródigo. Dice que cuando no tuvo nada de qué comer, dice, volvió en sí. Se le aclaró la mente y se puso a razonar y decir, pero ¿qué estoy haciendo acá? Mi padre, donde está, pues los más pobres jornaleros que tienen de qué comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. O sea, se puso a razonar. Por eso el ayuno, cuando lo combino, el ayuno físico, y ahora lo combino con el ayuno mental o espiritual que está en Isaías 58, de romper yugos que me oprimen, de soltar ligaduras de impiedad, de dejar de oprimir a las personas, haciéndolas responsables de mi bienestar emocional o físico. Cuando yo decido hacer eso, y al mismo tiempo decido ayudar a las personas, a brindarme a mi prójimo, a servir, porque el que da siente un bienestar mucho mayor que el que está recibiendo. Eso yo lo he comprobado muchas veces. Entonces, cuando esa persona combina esos dos ayunos, el ayuno físico, 1 o 2 días, hazte un propósito. Un día a la semana, con que ayunes, te haría mucho bien, te ahorrarás una comida también. Y si eso le agrego el ayuno espiritual, al leer tu Biblia, al hacer ese cambio en tu mente, en que andes divagando, en criticar, en molestar, en oprimir, en tener esos elementos que te tienen atado a conductas inadecuadas. Cuando tú combinas las dos cosas, verás cómo tu salud, tus huesos reverdecerán, florecerán y tendrás la capacidad, tu cuerpo, de poderse defender adecuadamente contra muchas enfermedades. Yo he visto pacientes, hace poco tuve un paciente con un problema muy severo en el cerebro. Él se puso a ayunar 40 días. O sea, es algo interesante. Y gracias a Dios pudo sentirse mucho mejor. Porque recuerda, nuestro cuerpo es una maravillosa creación de Dios. Dios lo hizo perfecto. El cuerpo solito se cura. Muchas veces se cura a pesar del médico. O sea, el cuerpo tiene esa gran capacidad. Por eso, ojalá puedas tú, usando esta maravillosa creación que Dios te ha dado, los recursos que Dios puso en tu cuerpo para autorrepararse, si tú lo usas sabiamente, lograrás ver cómo tendrás salud, no solo física, sino sobre todo mental y espiritual. Por eso, querido amigo, querida amiga, recuerda, eres una maravillosa creación de Dios. Y Dios espera que tú trates a tu cuerpo de una forma adecuada. Que Dios te bendiga y te ayude en este día de trabajo. Nada más que cada gramo de proteína nos da 4 calorías. En total serían ¿cuántos? 45,000 calorías. Y estas apenas se consumen. Así que la reserva mayor de energía que tenemos es en forma de grasa. La grasa es un elemento que no solo tenemos para ello. Hay 2 tipos de grasa. Hay una grasa que conserva la temperatura interna, que es la grasa negra. Hay la grasa blanca, que almacenamos energía. Ahora, el ayuno tiene varias fases. La primera fase, el consumo principal es de glucosa. Dijimos que nos da unas 1,200 calorías y nos dura 24 horas. Entra un proceso llamado glicólisis. El combustible principal es la glucosa y todos los glúcidos e hidratos de carbono. Primero se consume la glucosa que circula en nuestra sangre y después las reservas que están en el hígado en forma de glucógeno y en el músculo. En los primeros días, 1 a 2, más o menos, 2, deberían suprimir la causa. 3, deberían ayunar durante un corto tiempo y dar al estómago la oportunidad para que descanse. El pobre estómago que trabaja desde que uno nace. Vamos a estudiar primeramente la fisiología del ayuno.
El cuerpo se alimenta principalmente de dos sustancias. La primera es el azúcar, que dentro de nuestro cuerpo se llama glucosa. ¿Y dónde viene? De los alimentos. La segunda sustancia es el oxígeno, que está en el aire que respiramos. La glucosa y el oxígeno son transportados por la sangre y distribuidos entre todos los órganos y células del cuerpo. Y las células transforman esta glucosa y oxígeno en energía. ¿Qué ocurre cuando no hay un aporte calórico? ¿Qué ocurre cuando no tienes trabajo? ¿De qué vas a vivir? De tus reservas. Hay gente que tiene muchas reservas y otras pocas reservas. También nuestro cuerpo, así es. El cuerpo, toda la energía se dirige hacia el órgano más importante, que es el sistema nervioso central. Cuando el aporte comienza a reducirse, a declinar, se desencadenan mecanismos de compensación, que es entrar en la segunda fase del ayuno, donde el consumo principal aquí va a ser la grasa, que dijimos nos da 100,000 calorías y nos dura 40 días. El principal consumo es ácidos grasos. Entonces, la entrada del organismo en lo que se llama formar nuevo azúcar marca la segunda fase del ayuno, caracterizada por el consumo de la grasa. Y será la misma hipoglicemia, el bajo nivel de azúcar en la sangre, la encargada de poner en marcha los mecanismos que dirigirán el consumo de la grasa a esta segunda fase, que actuará sobre el hipotálamo, las terminaciones nerviosas, suprarrenales y páncreas. Esta es en la segunda fase. La tercera fase del ayuno marca el límite del ayuno, vuelve el apetito y vive de sus reservas. El primer hecho que constatamos es de que el organismo tiene ahorros y estos se miden de acuerdo al peso. Por ejemplo, un hombre de unos 70 kilos, de unos 70 metros de estatura, tiene las siguientes reservas. Número 1, tiene glucosa o llamados hidratos de carbono. Tiene 300 gramos. Lo que pasa que cada gramo de glucosa nos da 4 calorías y en total nos da entonces 1,200 calorías que duran unas 24 horas. La segunda reserva energética es la grasa, que tenemos entre 10 a 11 kilos. Nada más que cada gramo de grasa nos da 9 calorías, que en total nos daría entonces 100,000 kilocalorías. Y estos duran más de 40 días. Es la reserva más importante de nuestro cuerpo. La tercera reserva es la que está en forma de proteínas. Tenemos más o menos 10.5 kilogramos de proteína. El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola amigos, bienvenidos a su programa Su maravillosa creación. Mi nombre es Ander Ramírez. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es el ayuno. Hace tiempo una escritora americana dijo lo siguiente: las personas aquejadas por la enfermedad pueden hacer por ellas mismas lo que otros no pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Número 1, deberían comenzar por aliviar la naturaleza de la carga que le han impuesto a su cuerpo.